Bueno, continuamos lo que, bueno, ayer fue, anteayer fue eso, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos con la primera pregunta. En algún momento también se da esa visión sobre que la Revolución de Mayo es una que, que las reformas borbónicas son fallidas y por eso termina una Revolución de Mayo. Que de alguna manera la falta de modernización de ese imperio catastral, que era el Imperio Español, derivó en una especie de eh, explosión, como que voló por el aire el imperio y que las revoluciones son consecuencia de eso. Esa es una visión que la dice Manuel Ugarte y que inclusive en ciertos sectores del peronismo está bastante difundida, la de que es como una partición de la España imperial, las revoluciones de América Latina. ¿Qué opinas de eso y cuál es tu visión de la Revolución de Mayo? Bueno, a ver, lo que pasa es que ahí tenemos una cantidad de problemas que me parece que podemos separar para ir analizándolos. Si bien están conectados y son parte de una misma realidad, por un mismo fenómeno, tal vez mirando por separado podemos ir, digamos, desglosando problemas o falsos problemas, ¿no? Eh, la historiografía actual, digamos, la que hoy domina, sí, otra vez, los Nummi Goldman, Di Meglio, Fradkin, que, se, que son parte de esta historiografía conservadora a nivel mundial, ponen el eje en 1808 y la invasión napoleónica. Con la idea de que con una perspectiva muy política y no social. La idea que a partir de la invasión napoleónica se desmembra la monarquía y ahí aparecen los movimientos separatistas. Eh, lo cual, en principio, no tendría, no tendría por qué haber una relación causal, ¿sí? De hecho, tenemos la guerra de sucesión, ¿m? De 1701 a 1713-15, digamos que en el 15 terminan de rearmarse los acuerdos. Sin embargo, en América no hay ningún, ningún movimiento independentista, ¿no? Frente, como digo, a un fenómeno mucho más, en términos puramente de legitimidad monárquica, más graves que la invasión napoleónica, ¿no? Porque, digamos, la invasión napoleónica dura 6 años, la guerra de sucesión dura 15, o sea, el doble de años. Durante el doble de tiempo, América no sabe cuál es su monarca. De hecho, hay una guerra civil, a diferencia de la invasión napoleónica, que es una guerra que raramente se podría llamar civil en términos estrictos, porque hay una invasión de otro país. Con lo cual, estas ideas son muy problemáticas. Ahora, otra vez, el problema no es que cae la monarquía, está mal pensado eso. O sea, obviamente hay una crisis en la monarquía. Sí, hay una crisis en la monarquía, otra vez en la guerra de sucesión. ¿M? Hay una crisis en la monarquía cuando aparecen los reyes católicos, ¿no? Es decir, eh, la, la- incluso el cambio de dinastía de los Trastámara hasta los reyes católicos es una crisis monárquica. La llegada de los Austria, sobre todo a partir de Felipe II, es una crisis monárquica. Pero otra vez, acá hay una crisis social. Es decir, lo que nosotros tenemos a fin del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX en el espacio del Imperio Español en su conjunto, es una crisis social que tiene una repercusión política, claramente, pero es una crisis social. ¿Qué tipo de crisis? Es una crisis del modo de producción feudal. Es decir, lo que entra en crisis es el modo de producción feudal. Y por lo tanto, como entra en crisis el modo de producción, entra en crisis la clase dominante, que es la nobleza.
que es una crisis, como digo, que abarca el conjunto del imperio y que tiene su eje en el lugar más núcleo, que es eh, la corona de Castilla, vamos a decirlo así, eh, y si uno se quiere poner mucho más, eh, digamos, quiere particularizar mucho más y quiere ponerse más preciso, la expresión de la crisis aparece en la quiebra completa de la Real Hacienda, ¿no? Con las repercusiones en América. O mejor dicho, con un procesamiento de esa crisis en paralelo en América. De la misma forma que la burguesía española o las diferentes burguesías españolas, uno piensa en la burguesía catalana, valenciana y castellana, ¿no? Que son, digamos, las tres burguesías con más impulso, van procesando esa crisis. También las burguesías en América van procesando esa crisis. Estoy haciendo un esquema muy general. Voy a dar un ejemplo como para que simplemente se entienda. Eh, las reformas borbónicas eh, no es que fracasen o no fracasen, está otra vez, no está bien pensado eso, porque las reformas borbónicas son un intento de evitar la, la quiebra del Estado feudal sin transformar las relaciones de producción, ¿no? Eh, y entonces tienen un elemento fiscal importante, ¿no? Recordemos los decretos de nueva planta, ¿no? La acentuación de lo que se llama el real patrimonio en el caso de España, digamos, las nuevas circunscripciones políticas que son los virreinatos, Nueva Granada y el Río de la Plata como la cuestión más importante, la aparición de los situados, los ajustes fiscales, los intendentes, ¿no? Es decir, o mejor dicho, la marginación de la venalidad de los cargos para el caso de América Latina. Bueno, una cantidad de elementos, no vamos a andar repasando, no vamos a hacer una clase de reformas orgánicas, pero lo que quiero decir es, si uno se atiene a el objetivo de las reformas orgánicas, que es lograr algún grado de crecimiento, algún grado eh, de crecimiento en términos fiscales, las reformas borbónicas no, no fracasan, no fracasan. Lo que no se le puede pedir a las reformas borbónicas y no se le puede pedir a la dinastía borbónica, que no tiene exclusivamente con las reformas, es convertir a España en una potencia sin transformar sus relaciones de producción. O sea, el problema acá es diferente. El problema es eh, España eh, tiene un crecimiento igual que América durante el siglo XVIII, ¿no? En el caso de América se ve más fácilmente en la segunda mitad del siglo XVIII. En España el gran tirón aparece en la primera mitad del siglo XVIII, donde la población crece en un 50%, crece la producción, es decir, hay un aumento con respecto sobre todo a la crisis del siglo XVII. Lo que pasa es que España está situada en un punto de conflicto mundial. Sí, España arrastra una estructura de potencia mundial, una estructura que fue montada en el siglo XVI y que no fue desmontada en el siglo XVII, sino muy parcialmente luego de los acuerdos de Westfalia. Entonces, eh, España no puede hacer frente a su lugar de potencia mundial y eso es lo que la lleva a la crisis. No, normalmente se suele colocar la crisis del imperio
en la guerra contra la Convención en 1793, ¿no? Es decir, ahí se aparece la gran crisis. Pero se desconoce que, digamos, que España no había logrado una transformación que en los momentos cruciales la colocaran en una posición o de retraimiento, porque de hecho había una serie de intelectuales que postulaban, el conde de Aranda en el exilio, postula la idea de que España debía deshacerse de sus posesiones europeas, eh, incluso de sus posesiones continentales americanas, antes de que, digamos, un conflicto mundial arrasara con la monarquía. Bueno, Voy a el dar, propio Jovellanos, el economista, de alguna manera también propone salirse, digamos, de los esquemas feudales, empezando por las estructuras políticas, que después algunos dicen que Belgrano es es el Jovellanos argentino. bueno, Jovellanos es el autor del informe sobre la ley agraria. Sí. La ley agraria es encargada por la Sociedad de Amigos del País de Madrid. Es un texto que fue publicado en 1799. Jovellanos eh, no intentaba cambiar las relaciones sociales. Lo que él, no solamente él, sobre todo Campomanes se da cuenta. A ver, hay una serie de intentos de reformas, como digo, fallidas. Uno piensa en varios, por ejemplo, el catastro de Ensenada, la contribución única, las reformas de Esquilache, ¿no? Campomanes. Eh, Los afrancesados, digamos. a ver, porque claro, hay una serie de problemas que se manifiestan en la cuestión fiscal, pero que exceden la cuestión fiscal, ¿no? Eh, ¿Y cuáles son? Bueno, el mayorazgo, las propiedades vinculadas, las propiedades amortizadas, ¿no? Y la pluralidad de las recaudaciones y los privilegios forales. Todo eso atado ¿a qué? A relaciones feudales. Digamos que, para resumirlo, digamos, la ausencia de propiedad privada, digamos, una falta de una argucia legal que permita la construcción de relaciones de producción capitalista, la propiedad privada, ganancia Claro, y demás, y se puede subir de reinversión. claro, porque todo lo que estoy contando yo, que son los mayorazgos, las propiedades vinculadas, las amortizaciones, ¿no? Los señoríos de real patrimonio, ¿no? Eh, ¿De qué estamos o de los diezmos o las enajenaciones de alcabalas? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de privilegios de la nobleza. En algunos casos son Dados, casi medievales, en algunos casos. no, no son casi, son, porque obedecen a relaciones feudales. ¿No? Porque todos estos derechos, o todos estos derechos que se expresan en términos tributarios, están basados en los señoríos jurisdiccionales, ¿no? Y por lo tanto, en la, por decirlo así, patrimonialización de la tributación. Entonces, cuando estos reformistas se dan cuenta de que este es un límite a la construcción de un Estado potencial, eh, en estos términos, bueno, empiezan a chocar bueno, con estas instituciones, ¿no? Que termina digamos, desgajándose o termina casi de apuro con el proceso de desamortización, el primer proceso de desamortización de Cayetano Soler.
Godoy era el ministro, pero el que lo impulsa es Cayetano Soler, que es el primer proceso de desamortización que arranca en 1798, que llega hasta 1808. Después ya, luego de las Cortes de Cádiz, a partir de 1811, hay procesos de amortización que van a ser mucho más profundos, ¿no? Sobre todo a partir de la década de 1830. Pero lo que quiero explicar acá es que es una crisis del sistema. Pero Yo para iba al tema explicar, de la relación, para que termino con esto. En 1805, España sufre una crisis de subsistencia muy profunda, hambrunas, saqueos, a tal punto que el Estado está endeudado. La deuda de la Real Hacienda es 4 veces, perdón, son 4 años de su recaudación. Para que ustedes se den una idea. Eh, Piensen que la Argentina tiene una deuda externa que, digamos, se calcula que es un tercio de su PBI, ¿no? Eh, bueno, acá estamos hablando de el ingreso fiscal de 4 años de la Real Hacienda Española. La Real Hacienda Española está endeudada de 4 años de recaudación, o sea, una quiebra completa. Y en 1805, como digo, la Real Hacienda termina saqueando los pósitos. Para que la gente entienda, un pósito eran los almacenes de granos ante los problemas de malas cosechas. Esos almacenes daban alimento a la población, a veces daban crédito, no importa, vamos a meterlo ahora con los pósitos, pero la Real Hacienda termina saqueando los pósitos. Y en 1805, cuando se da la crisis de subsistencia, no hay granos en los pósitos para darle de comer a la gente, con lo cual se producen saqueos por todas partes. Esto obviamente los historiadores argentinos no lo saben, es gravísimo. ¿No? Y digo que no lo saben porque no lo han leído. Es decir, cuando uno entiende todo esto, se da cuenta que no es un problema de la monarquía, de la legitimidad monárquica, porque si Napoleón entró o no entró. Acá hay un Estado que está quebrado. Y un Estado que está quebrado y tensa sus relaciones con América Latina, porque de 1801 a 1807, las remesas americanas se transforman en el 50% de la recaudación de la Real Hacienda, eso ¿no? Entonces, eso entronca con, digamos, con los problemas políticos que no habían sabido resolver, perdón, en América, porque las reformas borbónicas generan la expulsión de los jesuitas, que convierte la frontera en un colador. Genera la diferencia entre criollo y español peninsular, cosa que también genera problemas por la participación política de los últimos. Y también genera un repoblamiento por parte de la inmigración con la figura del encomendero. Entonces, genera muchos problemas políticos. O sea, ellos generaron una especie de América. mira, ese no es el problema. Sobre todo en el Río de la Plata, cuando hay un crecimiento en la primera mitad, en la segunda, los primeros años, sobre todo en la creación del Virreinato del Río de la Plata, hay un crecimiento y además está el situado de Potosí, es decir, las remesas de Potosí son enviadas a Buenos Aires y permiten mantener un sistema que da crecimiento y por lo tanto el desarrollo de una burguesía local. No, no hay, digamos, en el caso del Río de la Plata, no hay digamos, esto que vos estás contando. Lo que hay y el problema que empieza a aparecer tiene que ver otra vez con las transferencias fiscales y no fiscales que exige el Estado feudal. En primer lugar, como digo, un tercio y un cuarto de la recaudación de la Caja de Buenos Aires tiene que ir a la Real Hacienda, ¿no? Como las remesas que le pasan a cualquier provincia, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, a partir de los decretos de Nueva Planta, la Corona de Aragón tiene que tributar a la Real Hacienda, que en realidad es la Real Hacienda de Castilla, pero bueno, vamos por decir Real Hacienda. Sobre todo que en un impuesto que toma el nombre para Valencia y Aragón, se llama equivalente, ¿no?
Eh, es decir, acá hay un problema. Y luego está el problema del propio desarrollo de la producción local, limitada por los monopolios. Sí es cierto que hay contrabando, pero también es cierto que hay monopolio. Y es cierto que el contrabando no tiene la regularidad, no tiene el control, no tiene, eh, digamos, la capacidad de establecer un comercio sistemático como un comercio regular, ¿no? Esta idea de que, bueno, había contrabando. Sí, había contrabando, pero el contrabando no es el elemento más deseable para una burguesía que quiere entrar en una relación con el mercado mundial. Y el monopolio es una forma de enajenación de la ganancia. Porque, otra vez, ¿qué es lo que se discute en las revoluciones de independencia? Lo que se discute es la oposición entre la renta feudal y la ganancia capitalista. Eso es lo que está en juego. El Estado, la forma de esa discusión es el control del Estado, la toma del Estado, y más importante que la idea del control de un Estado neutro, y es qué contenido va a tener el Estado. Esa es la gran discusión. Por eso hay una guerra. Hay una guerra por el poder. El poder es el Estado. Y la guerra es por qué contenido social va a tener ese Estado. Para decirlo de una Entonces, manera coloquial, la renta feudal sería mantener las relaciones previas a la insurgión del capitalismo, digamos, mantener el estadio arcaico en el cual, digamos, la metrópoli se lleva el usufructo para sí. Y de alguna manera lo que hace es generar seguridad y una mínima reinversión, y lo otro sería integrar mediante el sistema mundo, la ganadería y en menor medida la agricultura de la pampa húmeda al comercio mundial, digamos, a la División Internacional del Trabajo, digamos. lo estás poniendo en términos de Wallerstein, y yo no lo pondría así. O sea, no es un problema del sistema mundo contra un sistema arcaico, es un problema de relaciones sociales de producción feudales contra un sistema de relaciones de producción capitalista, porque España, bajo sus relaciones feudales, también estaba integrada al mercado mundial. No es un problema del mercado mundial contra, digamos, el no mercado mundial. No es un problema de circulación. Es decir, España eh, no vivía de lo que le saca América. España vivía básicamente de las rentas, lo que se llama las rentas provinciales y las rentas generales. Las rentas generales son las rentas de la aduana. España comerciaba con Europa, obviamente como proveedora de materias primas y algunos productos suntuarios, pero básicamente materias primas, y lo hacía en términos de producciones que tenían un carácter feudal, ¿no? Es decir, España exporta vinos, exporta aceite, que son producidos en señoríos, otra vez, en señoríos nobiliarios. No es un problema, pues esta es mi discusión con Bales, no, no es mi discusión con Bales, en general la discusión del marxismo con el funcionalismo de Wallerstein, o el liberalismo de Wallerstein, es que no es un problema de mercado, ¿no? Es decir, Wallerstein tiene una idea como Pirén, una idea liberal, la idea de que capitalismo es mercado y la ampliación del mercado es la ampliación del mundo moderno, ¿no? Eso no es así, mercado hay en muchos periodos históricos, y ampliación del mercado hay también en muchos periodos históricos. El problema no Entonces, es la circulación, el problema son las relaciones de producción. La burguesía rioplatense, que es una burguesía centralmente ganadera, no está buscando simplemente entrar con el mercado mundial, está buscando expandir sus relaciones capitalistas. El problema que le impone el Imperio Español es que le quita una parte de su ganancia para constituirla en renta. Entonces no le permite apropiarse del conjunto de la ganancia. Y además no le permite expandir esas relaciones capitalistas porque no es un Estado que está interesado, por ejemplo, en la frontera. Es decir, a la corona no le importa la frontera, sí le importa mantener cierta seguridad, es lo que es, digamos, los fortines de Berti. Bueno, hasta ahí llegamos, que tiene que ver con ese reformismo, ¿no? Pero después no más allá, no le interesa tanto, ¿no? digamos, para pensarlo desde el punto de vista de la microhistoria, sería que un ganadero en 1806, 1807 tenía que dar una parte sustancial
digamos, a la corona, no recibían ningún tipo de reinversión, ya sea ni siquiera o sea, en lo público, digamos, lo que sean obras públicas, ni tampoco se les revertía en dinero, y digamos, y no podía, digamos, generar un proceso de acumulación que le permitiera aumentar la cantidad de ganado que podría tener. ¿Se debía para explicarlo de una manera así? Sí, maticémoslo un poquito. Algún tipo de devolución había, ¿no? Es decir, la frontera de Vértiz es un tipo de devolución, esos fortines, ¿no? Obviamente son pagados por la misma burguesía, pero no es plata que la corona se lleva. Eh, en un primer momento, la seguridad en el Río de la Plata a través de la conquista de Colonia, ¿no? Es decir, hay la expedición de Ceballos, hay una serie de contingentes que la corona empieza a aportar al principio, pues digo, en la década de 1770, toda la década, no solamente a partir de la creación del virreinato, ¿no? En toda esa década hay una presencia militar. Pero queda claro que la corona las relaciones feudales no le permiten a la burguesía rioplatense desarrollar esas relaciones capitalistas. Hay problemas complejos porque la propia burguesía rioplatense espera mantener la caja del Alto Perú, ¿no? Porque es la caja del Alto Perú la que sostiene el espacio del virreinato a través del situado, ¿no? Es decir, el situado es la transferencia de las cajas de Potosí a las cajas de Buenos Aires y de las cajas incluso provinciales a las cajas de Buenos Aires. De ahí mantener ese espacio unificado, por decirlo así, cosa que se pierde luego de la revolución, es decir, se pierde el Alto Perú y por lo tanto se pierde ese elemento, ese núcleo económico que permite mantener ese espacio, esas administraciones eh, unificadas, ¿no? Es decir, eso es parte de los problemas de la constitución de un espacio político, de una unidad política tiene que ver con la incapacidad inicial de la ganadería rioplatense de ocupar el espacio que ocupaba la Plata de Potosí, ¿no? Digamos, porque, a ver, la productividad y digamos, la generación de capital que podía generar la ganadería en aquel momento comparado con la minería era exigua. Recién, sí, por ahí 100 años después la ganadería, recién cuando ya los procesos sean mucho más rápidos y la crianza sea mucho más fácil por cambios tecnológicos, puede ser lo suficientemente rentable como para generar una circulación de capital mayor. Claro, yo no diría que hay capital, en el Potosí no hay capital, ¿no? Es decir, es una renta feudal. Básicamente por el trabajo en Mitallo, ¿no? Es decir, hay un componente importante del trabajo en Mitallo en Potosí, que son relaciones precapitalistas, es otra cuestión importante, es decir, si solamente miramos el Río de la Plata, hay un desarrollo de relaciones capitalistas, pero esas relaciones capitalistas que están en el Río de la Plata, en esa pequeña región y marginal región, están en el medio de relaciones de tipo feudales. En Potosí, en el caso de Cuyo, Chile, donde todavía predomina la encomienda, hay encomiendas en el norte, es decir, si salimos del Río de la Plata, es decir, de Buenos Aires, nos vamos a encontrar con, con relaciones no necesariamente capitalistas, sino en muchos casos relaciones de tipo feudales. Además, teniendo en cuenta otra vez que la relación, digamos, la producción que estructura el espacio es una producción con características feudales. Además de que el virreinato es parte de un imperio dominado por la nobleza. Voy a dar un ejemplo, otra vez, muy, muy sencillo. Todos los virreyes que vienen acá a gobernar son nobles, ¿no? Y no siempre son de la nobleza, algunos son de la nobleza titulada, de los llamados grandes, ¿no? Pero otros no, son simplemente titulados o de órdenes. Pero, o sea, ¿qué significa? Que son de la nobleza media para arriba, ¿no? Es decir, son nobles. Incluso, digamos, los funcionarios de alta jerarquía son nobles.
Eso Entonces, se ve, cuanto más arriba uno va en América, menos mestizaje hubo y las relaciones de producción, por la poquísima reinversión que hacía el Imperio Español, sobre todo en el último siglo, generaba problemas inflacionarios, inclusive tengo entendido, porque la cantidad de cosas, había, la cantidad de dinero evolucionaba mucho más rápido que la cantidad de cosas, o sea, la cantidad de plata y demás, más que una especie de proceso de reinversión que permitiera que haya dinero circulando. O a sea, ver, lo que había a era ver, mucha hay plata que y ver, pocos hay que ver a gente. qué le llamamos reinversión, porque digamos, sí, lo que los Borbones implantan fuertes militares, se empiezan a tratar de fortalecer el elemento militar en América. Y digamos, y de hecho llevan adelante obras. Por ejemplo, el Camino Real, que va de Potosí a Buenos Aires, es una creación de los Borbones, ¿no? Es decir, hay algún tipo de trabajo, pero el trabajo es para poder llevar digamos, el excedente, una parte del excedente, hacia, hacia la península, ¿no? Es decir, hacia las arcas de la Real Hacienda. Eh, 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 eso me parece eh, importante con lo que vos decías del tema de la reinversión. Hay que, digo, como digo, no es un problema de reinversión o reinversión, es un problema de que en algún momento el desarrollo capitalista y la clase social pide eh, construir su Estado, ¿sí? Construir su Estado y tener el control eh, de la sociedad. Y eso, como digo, se ve en las discusiones sobre independencia, no independencia. Son discusiones, eh, por decirlo así, no anecdóticas, son discusiones importantes. Pero detrás del problema de la independencia total, la autonomía, etcétera, está el problema de las relaciones sociales. Está el problema de ¿vamos a tributar a Madrid o no vamos a tributar a Madrid? De quién son las tierras? O sea, que rechazar la visión que dice que la Revolución de Mayo avanza a contragolpe, que después tomó el trotskismo, dice ¿Cómo? Peña, por ejemplo. ¿Cómo contragolpe? No entiendo. Peña dice en Paraíso Terrateniente, lo debo tener por ahí el libro, que la Revolución de Mayo avanza a contragolpe, a medida que Fernando VII va tomando posturas cada vez más duras contra los independentistas y, digamos, no ceda la posibilidad de una monarquía constitucional estando en el exilio. Los revolucionarios deciden convertir la guerra civil en una guerra de independencia, digamos. Bueno, eso lo dice Alperín o lo dice la historiografía actual. Si vos lees a Fradkin o a Di Meglio o Goldman o Tarnavasio, dicen eso, ¿no? Eh, Entonces, puedo decir que, perdón, con lo que voy a decir ahora capcioso, pero coincidís más con los revisionistas. Entonces, Ramos es crítico de esa visión, por ejemplo, Ramos, Fermín Chávez. no, yo creo que ellos lo que están pensando es en la cuestión más hispánica. No, Fermín Chávez está pensando en la reivindicación de la hispanidad. No, no. Eh, Ellos critican la visión por la cual dicen que como que está viciada el Imperio Español. Ellos dicen que de no, alguna manera, a ver, como vamos que... vamos al punto para entender a los hechos, o sea, ciertos hechos. Lo primero que hace la Junta Provisional Gubernativa apenas se declara como tal es enviar un ejército al Alto Perú, un ejército a la Banda Oriental y un ejército al Paraguay. Es una expedición auxiliadora. O sea, declara la guerra. Todavía nadie le dijo nada, pero ellos ya declaran la guerra y mandan un ejército. Yo no sé de qué contragolpe estamos hablando, ¿no? Es decir, si yo armo un ejército y... acá hay dos cuestiones. Primero, estoy armando un ejército propio. Se supone que yo tengo que obedecer órdenes y ser parte de un ejército, digamos, en este caso del Consejo de la Regencia. Vos me vas a decir, pero no se reconoce el Consejo de Regencia. Yo te digo, ¿por qué no se reconoce el Consejo de la Regencia si a los pocos meses ya se llama a las Cortes? No, no, no entiendo. Y las Cortes de Cádiz tienen un poder.
¿no? Es decir, ¿dónde está? Es decir, ¿por qué no se reconoce el Consejo de la Regencia? Bueno, está bien, vamos a ver, no se reconoce. Eso te da derecho a armar un ejército propio, vos, y vos nombrar cargos militares, y vos establecer un sistema impositivo propio. Y además, ¿para qué el ejército? Para combatir a las tropas del rey en América o del Consejo de Regencia. Pero lo que sea, pero es, digamos, se supone que es tu propio estado, ¿no? Eh, pero eso es en la primera reunión, antes de que Fernando VII volviera. O sea, vos ya estás declarando la guerra, primero. Segundo, lo que hace la revolución apenas asume es, digamos, considerar a las tierras como tierras públicas. Y acá hay una cuestión muy importante, porque las tierras, en su mayoría, son tierras realengas, son tierras del rey, son propiedad del rey esas tierras. Entonces, lo primero que hace la revolución no solamente es hacer una guerra, sino que expropiarle todas las tierras al rey y cobrar impuestos por sí mismos. Entonces, yo otra vez no entiendo dónde está la cuestión de nos obligar, porque la teoría de la historiografía eh, dominante, de la cual Misías Peña era tributario, porque un hombre que habrá leído Alperín y lo siguió más o menos lo que dice Alperín, es decir, la izquierda no tiene una posición propia, el trotskismo en general argentino no tiene una posición propia, no ha investigado, sino que lo que hace es simplemente leer a los académicos y reproducirlos con un lenguaje marxistoide. Pero si vos mirás, por ejemplo, no sé, al PTS lo llama a Di Meglio, le hace entrevistas a Di Meglio como si Di Meglio fuera una autoridad, y Di Meglio es un historiador burgués. Burgués no es porque él sea burgués, sino tiene una ideología burguesa, es decir, no podemos estar